Bueno, muy bien. Ahora empezamos la segunda parte de la entrevista. Ya chequeamos, ya se bajó el video, está dando todo bien. Así que con alegría avanzamos. Bueno, Fede, en algún momento vos mencionás en tu texto, no me acuerdo ya si es en la introducción o en este capítulo número 5, el concepto de prosumo. Ahí yo te quiero preguntar puntualmente si hay alguna diferencia respecto de la propuesta de Michel Dessertó, quien habla, quien propone la idea de consumo para pensar la apropiación de los productos de la industria. ¿Podés contar algo sobre eso? Ujú. Sí, las referencias que hago bueno, a lo largo de la investigación y particularmente en el capítulo 5, eh, alrededor del concepto de prosumo, eh, tienen que ver con cierta observación que hago, que es un concepto que no solo, insisto, esto de pensar los paralelismos entre eh, cuáles son los conceptos que se usan para pensar el fanatismo en general y el otaquismo en particular. Eh, Justamente el concepto de prosumo es un concepto muy presente, ¿no? En los estudios sobre fans y en los estudios sobre tatu. Y curiosamente, este paralelismo que planteás con cómo Desertó entiende al consumo, eh, hace que, por lo que pude ver, eh, en realidad eh, el uso que se hace en el campo del concepto de prosumo es muy similar al concepto de consumo en Desertó. Incluso hay muchos trabajos dentro de los estudios sobre fans y los estudios sobre otakus que las usan como referencias hermanadas. Cuando hablan de el prosumo, ¿no? Esta idea de, bueno, el fan como sujeto, el otaku como sujeto, es un claro ejemplo de que en la época actual la figura dominante es la del prosumidor. ¿Por qué? Porque a partir de sus consumos realizan producciones. Inmediatamente después de esa argumentación, la acompañan con citas a Desertó, ¿no? Esta idea de el consumo no es un punto final, sino que es un punto inicial. No termina el proceso ahí, sino que el consumo da lugar a un nuevo proceso de producción, justamente. Aunque sea de producción de sentido, pero es un proceso de producción. Eh, Incluso también en los estudios sobre fans y en las reflexiones sobre el otaquismo, es muy frecuente interpretar que las prácticas vinculadas con el fanatismo y con el otaquismo serían ejemplos de cacerías furtivas, ¿no? Con una cita directa a esta idea de Desertó también, ¿no? Esta idea de eh, el ejercicio de desvíos, ¿no? De lecturas desviadas, de subversión de los mandatos, de las imposiciones dominantes. Ahora bien, a mí lo que me parece, y que es algo que trato de desarrollar eh, particularmente en ese capítulo 5, es que el hecho de que en el estado de la cuestión en general, esta referencia a el prosumo en particular o al consumo de desertociano en general sea tan frecuente, tiene ciertos límites, ¿no? Para el análisis. Eh, Especialmente porque ahí, si se quiere, vendría a terminar pasando algo similar a lo que advierte Sarlo, ¿no? En su debate sobre los usos de la teoría de Desertó, ¿no? Que al hablar del consumo únicamente en términos de apropiación o, sobre todo, vinculándolo con las plataformas digitales, en términos de creatividad, en términos de participación, en términos de colaboración, terminás dejando de lado otras de las dimensiones que nos permiten conceptualizar al consumo o al prosumo, no en términos tan optimistas y celebratorios. Por ejemplo, una de las primeras cosas que podemos advertir es que, a ver, si bien es cierto que el contexto actual
potenciado por los medios digitales, las redes sociales, las plataformas, es un contexto donde hay más posibilidades de que las audiencias, los públicos, los consumidores se conviertan en usuarios y realicen sus propias creaciones o incluso pongan a circular sus propios discursos, sus propias voces en Internet. El hecho de que exista esa posibilidad y de que esa posibilidad sea cada vez mayor, no implica necesariamente que en la práctica efectiva todo consumidor, todo público, toda audiencia, todo fan, todo receptor lo haga. Es más, hay muchos estudios que son interesantes que se basan más en metodología estadística, pero que, por ejemplo, respecto del caso de YouTube, dice, la mayor cantidad de usuarios de YouTube no se dedica a generar contenido, se dedica a consumir contenido, pese a que la posibilidad de generar contenido está. Eso por un lado. Y por otro lado, otra de las cosas que me parece que se puede pensar a partir de cómo se despliegan los fanatismos y el otaquismo en particular, es que considerando aún a aquellas personas, fans, que sí se comprometen con la participación, la creatividad, la colaboración, y ponen a circular sus contenidos o sus discursos, esos discursos, esos contenidos que ponen a circular a través de las plataformas digitales o de las redes sociales, no cobran el mismo valor, no tienen las mismas posibilidades de, por ejemplo, visualizarse, de generar mayor cantidad de likes que otros contenidos. Y ahí, eso tiene que ver con algo que decíamos en la primera parte, empieza a ser importante para mí, en términos epistemológicos, justamente reconstruir cuáles son esos criterios de jerarquización, diferenciación, distinción, que aplican las propias comunidades de fans o de otakus para decir, bueno, este discurso vale más que este contenido vale más que este. Insisto, más allá de que las posibilidades efectivas estén sobre la mesa. Está muy buena esta apreciación que compartís, porque una pregunta justamente que vos realizás es la pregunta por la democratización. O sea, nuevamente, ¿no? No tomar una línea que lleve a pensar en romantizar todas estas, en los usos que pueden hacer las personas que consumen y que pueden a su vez construir nuevos sentidos diferentes de la gramática de producción, etcétera, digamos. Sí, nuevamente positivizar, pero al mismo tiempo con una perspectiva crítica, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esos discursos que se crean en el caso de que sí se crearan? ¿Cuál es el valor o esa jerarquía que se constituye al interior de un fandom? Que ese es un punto, por un lado, entonces, la pregunta por la democratización, ¿cuáles son los límites de esta gran apertura del uso de las redes y de las plataformas? Y por otro lado, esto que también agregás con tu trabajo, que es la pregunta por la jerarquización y los criterios de construcción de esas jerarquías, de esas exclusiones que se dan dentro del fandom. Adelantándonos ahí a esa pregunta, si querés, podés comentar lo que quieras, ¿no? Respecto de cuáles son esos criterios de jerarquización, de exclusión dentro, ¿no? Del fandom. Sí, y sobre todo, antes de pasar esos criterios, me quedé Sí. pensando en que también otra de las cuestiones que para mí se puede problematizar, digamos, sobre todo ahí se me vino, mientras escuchaba, se me vino a la cabeza esta propuesta, vuelvo con Grimier y Pacerón, ¿no? También que vimos en la materia, de la alternancia, ¿no? La articulación. Esta idea de positivizar, pero con una perspectiva crítica, no implica volver a negativizar, sino que justamente implica ser conscientes de los momentos, los espacios, los sentidos en los cuales ciertas prácticas pueden leerse en ciertos términos o en otros, para tratar de evitar justamente caer en uno de estos dos polos de o todo es dominación o
todo es generación espontánea y autónoma de sentido. Ujú. Pero ahí también me parece que se suma otro aspecto interesante, como para volver del lado de la actividad del fanatismo, la actividad de las audiencias, de los públicos, de los usuarios, La que tiene que... experiencia, diría, perdón, Sarlo, para pensar las experiencias, para pensar en las matrices que usamos en la materia, ¿no? Por un lado, Griñón Passerón Bourdieu, por el otro lado, toda la matriz gramsciana, ¿no? También, porque si aplicamos esa matriz teórica, también se da todo esto que vos estás diciendo, ¿no? Cuando hay en esta relación de la cultura dominante con la cultura popular, cuando hay resistencia, cuando hay imposición, cuando hay negociación y adaptación, o sea, todo esto sucede. Si aplicamos esa matriz teórica a esto, funciona. Si aplicamos la discusión Griñón-Passerón también. Ahora, con Desertó lo mismo, y ahí creo que Desertó funciona muy bien con Sarlo y a la inversa, porque bueno, la propia Sarlo dice, bueno, no hay experiencia con un vacío de instituciones y al revés también, o sea, no se pueden entender las instituciones sin las experiencias. Entonces, tus ejemplos están como cuadrando muy bien con todas estas discusiones que damos en el seminario. Claro, y me parece también interesante eso que retomás de Sarlo, porque no implica negar la actividad. O sea, no implica Exacto. decir, no, no, son entes pasivos, instancias vacías. Es reconocer los límites, eh, no sé por qué, pero pensé en Ginsburg, ¿no? Esta idea de la cultura como una jaula flexible, donde uno Mm, ejerce su propia libertad condicionada, ¿no? Y sí, 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 ejercer libertad, ejercer actividad limitada, condicionada, tenés experiencias enmarcadas. Eh, exacto. No, incluso la misma Sarlo, perdón, toma el ejemplo de Ginsburg para decir que fue posible su caso y él pudo hacer estos desvíos y construir una nueva idea acerca de la creación del mundo porque tuvo el acceso al libro como institución. Y eso mezclado con sus experiencias como molinero, bueno, generó un tipo de teoría que, bueno, lo llevaron a la hoguera, pero bueno, en definitiva, miró que inspiró un texto como el que escribió Ginsburg. En la misma Sarlo lo toma, sí, sí, como tal. sí, tal cual. Eh, y eso también a mí me hace eh, tener reparos también con la cuestión de prosumo, porque siempre que se usa la idea de prosumo, se presenta el concepto como algo novedoso, es decir, como, de nuevo, esto del determinismo digital tecnológico. Gracias a las plataformas digitales, gracias al desarrollo tecnológico, ahora todo consumidor es productor. Y esto lo comparan diciendo, bueno, antes de los medios digitales, antes de las tecnologías, el consumo era pasivo. Y ahí me parece que hay una idea para problematizar. ¿Por qué el consumo previo a las tecnologías tiene que ser necesariamente entendido como pasivo? ¿No? Esta idea de, si quiere, el debate ontológico de pensar que el consumo es pasivo en sí mismo, ¿no? Digamos, eh, en todo consumo para mí hay una actividad, lo cual no significa celebrar esa actividad, sino entender que en todo consumo hay una actividad, porque en todo consumo hay producción de sentido, más allá de los criterios que uses para valorar esos sentidos que se producen. Pero el sentido se produce, o sea, actividad hay en el consumo. Eh, Ese me parece uno de los límites más grandes del concepto de prosumo, ¿no? Decir, bueno, ahora sí los consumidores son productivos, porque antes eran pasivos. Ujú, ujú. Eh, y justamente respecto de, bueno, cómo valoramos, cómo acentuamos eh, los diferentes tipos de contenidos o los diferentes tipos de sentidos que se producen, ahí entran en juego estos criterios, ¿no? De distinción dentro eh, del fandom otaku. Eh, Porque es curioso, podríamos pensar que el fandom otaku, por un lado, se ve unificado por, bueno, la condición de quienes pertenecen al fandom otaku, eh, mm, presentan un gusto compartido por el manga y el anime, por un lado. Ahora, también en términos identitarios, lo que pasa
es que ese fandom otaku, para construir su nosotros otakus, se opone a un otros. Y ese otros, del nosotros otaku, generalmente suele ser bastante amplio, utilizando las propias categorías, ¿no? De los sujetos, porque básicamente lo que identificás viendo, o sea, entrevistando a los otakus, viendo sus conversaciones, registrando sus prácticas, es que se oponen a dos tipos de actores que asocian con valores que ellos no pretenden sostener. ¿Qué es esta idea de, primero, los medios tradicionales, lo cual es lógico porque justamente en su construcción de identidad se oponen a los medios tradicionales porque encuentran que en los medios tradicionales lo que hay respecto de los otakus son estereotipos, estigmas, ridiculización, patologización. Pero por otro lado también hablan de, un término bastante amplio que usan, se oponen a lo que llaman los normies. Lo cual es curioso porque los normies, ¿Cómo se los, llaman? los normies, Normis. que vendrían a ser los normales, la sociedad en general. ¿Por qué? Porque ellos en términos identitarios quieren diferenciarse de lo normal en ese sentido. Con un sentido positivo, no un sentido negativo de, bueno, sos raro, sos anormal. Sino, no, soy distinto. Un sentido positivo de la diferencia. ¿Por qué? El argumento identitario es, no quiero ser normie porque los normies mantienen valores que son individualistas, que son prejuiciosos, eh, con los cuales no se identifican. Ahora, ahí tenemos un primer criterio de diferenciación, si se quiere, intergrupal, ¿no? Bueno, el gran grupo, el gran nosotros otakus frente al otro. Pero dentro de ese gran nosotros otakus está lo que en, en la obra en general yo llamo el nosotros. O sea, está el otros dentro del nosotros. Y ahí empiezan a jugar estos criterios que ellos aplican para diferenciarse entre sí. Y fundamentalmente las bases sobre las que elaboran esos criterios, por lo que pude relevar, es la principal, la dimensión de la clase, ¿no? Que tiene que ver con también como con el transcurso del tiempo, lo que empezó siendo un consumo no solo de nicho porque poca gente lo hacía, sino que también de nicho de clase, porque quienes podían acceder a esos consumos eran las clases medias, medias altas. Bueno, con el tiempo fue siendo un consumo cada vez más accesible para las clases populares. Y eso que en algunos estudios se interpreta como algo positivo para el fandom, de, bueno, el fandom está en expansión, dentro de los criterios que se usan entre los propios otakus, no es un acontecimiento mayoritariamente valorado de modo positivo, ¿no? Entonces ahí es donde yo observo que la clase, dentro de este fandom en particular, actúa fuertemente como un criterio de distinción. Porque, curiosamente, lo que pasa es que, si se quiere, como buscando un chivo expiatorio, todos esos estigmas que esos medios tradicionales, que esos normis aplican para marcar, para estereotipar, para estigmatizar a los otakus, lo que pasa dentro del fandom otaku es lo que yo llamo una reconducción. Es, bueno, está bien, vos decís que yo soy raro, vos decís que soy inmaduro, vos decís que estoy enfermo, pero yo no soy así. El que es así es este tipo de otakus. Y en esa reconducción, este tipo de otakus generalmente siempre es el otaku de clases populares. No como en realidad es, no, yo estoy bien, yo soy el buen otaku. El mal otaku es el otro. No me estigmatices a mí, estigmatizar al otro. Que si se quiere es una dinámica muy
la clásica dinámica de reconducción de estigmas que aparece en Goffman, ¿no? Como el sujeto estigmatizado muchas veces lo que termina haciendo es asumir la misma actitud estigmatizadora frente a sus pares, reproduciendo lo que la sociedad dice de esos sujetos estigmatizados. Como una especie de estrategia para diferenciarse, ¿no? Distinguirse, no ser estigmatizado. Incluso hasta podríamos decir que se puede pensar desde el punto de vista de Bourdieu cuando al explicar cómo funcionan los campos, si hablamos de un campo del fandom otaku, por ejemplo, ya no sé si nos vamos mucho de tema, hay cierto conservadurismo por parte de quienes sostienen el capital legítimo de ese campo, ¿no? Entonces, cuando llegan personas o agentes que comienzan a ser actores, agentes de actuar dentro de ese campo, que son outsiders, claro, las personas que están, en este caso, que tienen mayor tradición, comienzan a ser muy conservadoras y a ser críticos de estos nuevos agentes, los outsiders que entran a jugar ese juego y a disputar capitales. Pero bueno, no importa. Este desvío es mío. Este desvío es mío. No, claro, Pero porque bueno, en definitiva lo que termina perdiéndose y por lo que termina luchando es el valor de distinción, ¿no? Es lo que se pierde y por lo que se lucha es el valor de distinción, en este caso, de esa práctica, de ese consumo, de esa identidad. exacto. Perfecto. Y entonces acá, si te leí y te interpreté bien, hay una también un criterio que refiere como a cómo se hacen estas, cómo se realizan estas prácticas, algo que tiene que ver con el estilo, con el arte. Hay cierta estigmatización y burla para aquellas personas o para los productos que están como por fuera de esta norma que se construye en la identidad fandom, del fandom otaku, que es, por ejemplo, si te entendí bien, ¿no? Mostrar determinadas en una fanbit, mostrar imágenes con música de cumbia. Y eso es como muy transgresor dentro de ese espacio. Y ahí comienzan a construirse, ¿no? Como estos estigmas, estos juicios, estas críticas. Sí, sí, tal cual. Hay dos grandes, dos grandes no, eh, que incluso vienen también a, igual eso es otro debate que se da dentro del campo, pero viene a problematizar una idea muy común del campo de los estudios sobre otakus, que es, bueno, vivimos, que es una idea directamente, la toman de García Canclini, y dicen, vivimos en un mundo de hibridación, por lo tanto es posible mezclar referencias culturales de diferentes lugares del mundo y que todo sea en armonía y en paz y toda mezcla esté permitida. Eh, la idea de la mezcla sin jerarquía, ¿no? Como característico de esta época. Y en realidad hay muchos ejemplos, uno de los ejemplos que hay, que nos demuestran que no todo tipo de mezcla está permitida, ¿no? Sino que siguen persistiendo criterios que dicen no todo es posible. Eh, por un lado, esta mezcla de escenas de anime con música de cumbia, y como otro gran criterio en esta producción de fanbits o de AMV, como lo llaman ellos, los anime music videos, el video en sí demuestre cierta experticia técnica, ¿no? Esta idea que también problematiza, bueno, eh, ahí me voy un poco, ¿no? Pero viste que hay una idea que, bueno, ahora, como todo es tan accesible y todo el mundo tiene un celular, cualquiera puede ser youtuber, cualquiera puede ser influencer, cualquiera puede ser streamer, generar su video, subirlo y llenarse de visualizaciones. No, necesitas poner en juego ciertas habilidades, ciertas prácticas, ciertos códigos culturales que tenés que manejar, que tenés que conocer, tenés que poner sobre la mesa ciertos capitales. Eh, Depende a quién le quieras hablar también. Eh, pero también es curioso cómo se articulan estos criterios porque después si querés, ya que debemos estar medio jugados con el tiempo, podemos subir ejemplos al Sí, campus
que tengo Perfecto. varios. Pero es curioso porque van a ver que hay muchos videos donde sí se mezcla anime con cumbia, que en términos de experticia técnica son excelentes. O sea, demuestran, wow, hay muchas habilidades de edición, de manejo de los colores, de sincronización de la música con lo que está pasando en la escena. Y sin embargo, como hay cumbia, ahí aparece el no, esto no. Entonces, es interesante cómo funcionan a la par estos dos criterios en el caso de esta comunidad. Perfecto, perfecto. A mí me parece que bueno, que podés, cuando compartas esos videos, yo los subo al campus, así podemos ver, registrar bien de qué se trata. Me parece súper interesante, porque ahí nuevamente estamos muy sarleanos hoy, así se dice. Eh, porque estaba pensando en esto que ella propone, ¿no? De la interacción de las instituciones con las experiencias de los sujetos y a su vez la interacción de las instituciones, ¿no? Los desvíos más ricos para ella, ¿no? Estaba pensando en la escuela, en el consumo que hacen las clases populares respecto de los medios de comunicación, y estaba pensando en los medios de comunicación tradicionales, van a ser más ricos en la medida en que una escuela fuerte imparta conocimientos, herramientas, capitales, etcétera. Frente a una escuela débil, los desvíos van a ser más pobres. Entonces, acá estaba pensando también en ese sentido, ¿no? El hecho de poseer determinado capital cultural, que es el capital legítimo, que te permite, ¿no? Tener un vocabulario o determinadas herramientas y también el aprendizaje tecnológico y cómo también, ¿no? Las otras instituciones como los medios, en este caso los medios digitales, bueno, toda esa combinación y qué pasa con la experiencia de los sujetos, ¿no? Que también es un campo súper heterogéneo, justamente por eso necesitamos investigaciones como la tuya, que justamente iluminen cuán diverso puede ser ese mundo, y bueno, y es lo que además nutre la discusión teórica, ¿no? De poder mover ciertos conceptos, darle como un contenido, actualizar esos contenidos, ¿no? Entonces, bueno, estaba pensando ahí en esas relaciones con otros autores, autoras que vemos en la materia. Pero bueno, Fede, te dejo el cierre, como dice un periodista famoso, cerrá como quieras. Sí te pido que me compartas los ejemplos para que ahí cuando volvamos al texto podamos entender, también esto es un ida y vuelta, hay que leer, es fundamental, y ahí poder iluminar, o no sé si quieres compartir algo ahora, pero bueno, por una cuestión de tiempo me parece que mejor es Mejor sí, subirlo. hacerlo ahí, pero bueno, cerrá como quieras y te agradezco un montón. No, gracias a vos, pero re linda la charla. Nada, para cerrar, me parece interesante retomar esto último que decías, ¿no? De la apuesta por reconstruir la multiplicidad de experiencias, ¿no? La heterogeneidad, la negociación, la contradicción. Eh, Fundamentalmente, en casos como estos objetos, ¿no? Porque hay una tendencia social, cultural y académica que estoy advirtiendo que es frente al fanatismo, frente al otaquismo, decir, bueno, ya son fenómenos socioculturales normalizados, ¿no? Ahora todo el mundo es fan, ser fan está bien, ya no hay estigmas, ser otaku está perfecto, ya no hay ningún estereotipo. Eh, y lo que me parece curioso es que ese tipo de afirmaciones, lo que no están teniendo en cuenta es justamente la diversidad de experiencias que atraviesan al fenómeno. El famoso, bueno, quizás uno como fan, uno como otaku, no se ve atravesado por estigmatización o por estereotipos y dice, ah, perfecto, puedo ser fan, puedo ser otaku y nadie me estigmatiza, nadie me estereotipa.
Ahora, el problema es que no podemos a partir de esa experiencia personal, particular, universalizarla y decir, listo, todo el fanatismo en general ya está normalizado, todo el otaquismo en general ya está normalizado, porque eso es justamente no darle valor a, bueno, pero ¿qué pasa con los sujetos fans y otakus que todavía atraviesan experiencias de discriminación, de prejuicios, que muchas veces hasta los expulsan de vivir el fanatismo en comunidad o incluso de vivir el fanatismo en términos individuales, porque es, bueno, no me rinde ser fan de esto, porque me pesan mucho más las marcas peyorativas que me imponen que el disfrute que puedo sacar de esto. Nada, eso sería como una reflexión de cierre. Perfecto, no, si tu libro da para mucho más, muchísimo más, súper recomendable, muy de vanguardia también. Así que te felicito por este libro hermoso y te agradezco un montón por el tiempo y para que me ayudes a mí también a comprender este mundo bueno, que quiero conocer cada día un poquito más. Bueno, Fede, muchas gracias. Gracias a vos, Vero. Un beso grande. Un beso.